Hola, ¿cómo están amigos de la Biela Banquetera? Esta vez yo soy el invitado de esta banqueta, no diré mi nombre porque hace tiempo decidí ser alguien nuevo, solo les contaré esta historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, comenten y compartan, sin más vamos directo a la historia, la cual llamo El Ara, el eco de los que no llevan armas. Capítulo 1, La fragua del silencio. La cueva, así le llamaban a su hogar. La cueva no se encontraba en ningún mapa, pero sí en el olvido. No era un agujero en la montaña, sino un refugio tallado por el tiempo y la necesidad. Sus paredes guardaban el frío antiguo de la tierra, y en su interior, el aire olía a humedad, a hierbas secas, a silencio fermentado. Allí, bajo la tenue luz de lámparas de aceite que parpadeaban como pestañas cansadas, un anciano se estaba muriendo. No de enfermedad, sino de plenitud. Como un fruto que, tras madurar lentamente, comprende que su caída es parte del ciclo. A su alrededor, 13 almas esperaban. No eran discípulos en el sentido habitual, eran semillas plantadas en distintos inviernos. Algunos llegaron adolescentes, con la rebeldía aún ardiendo en los ojos. Otros, adultos marcados por el mundo exterior. Uno, Lior, llegó siendo un bebé envuelto en un manto raído, como si el destino lo hubiera dejado en la puerta de lo sagrado. El anciano no les enseñó filosofía con libros. Les mostró la ética en las manos. Había un jardín en el fondo de la cueva, donde la luz nunca llegaba. Allí crecían musgos que brillaban con una fosforescencia suave, como estrellas caídas en la piedra. Esto, decía el anciano, tocando con reverencia una de esas pequeñas luminarias, no sobrevive con gritos. Sobrevive con atención. La moral no es un mandato, es saber cuánta agua darle a la vida del otro. La noche final llegó con un viento que silbaba en la entrada como un rumor lejano de mundo. El anciano los reunió. Su voz ya no era sonido, sino eco de algo más profundo. Hay parásitos que no comen carne, sino acuerdos rotos, les dijo. Se instalan en el aura cuando aceptas algo que sabes que está mal, pero lo justificas. Vuestro trabajo no será luchar contra hombres, sino recordarles que pueden sentir de nuevo. Al amanecer, el anciano exhaló por última vez. No hubo dramático desplome, simplemente se hizo aire. Su cuerpo, cubierto con un lienzo simple, fue llevado a una grieta natural en la cueva. No lo enterraron, lo devolvieron a la piedra. Los 13 salieron al mundo como árboles que caminan. Se separaron en parejas, no por estrategia, sino porque el camino es menos pesado cuando alguien ve contigo. Mientras tanto, en Axis Mundi, la ciudad que se erguía como un cuchillo plateado contra el cielo, Kael desayunaba en la terraza de su penthouse. Desde allí, veía las fábricas que eran su reino, enormes estructuras de metal que exhalaban humo y sonido de máquinas. Él no las veía como fábricas, las veía como corazones que bombeaban dinero en lugar de sangre. Esa mañana, en una sala con paredes de vidrio y alfombras que ahogaban los pasos, explicaba su ciclo perfecto a inversionistas con sonrisas afiladas. Vendemos armas a grupos criminales. Los gobiernos, asustados, nos compran más. Luego le damos al crimen algo un poco mejor, un poco más mortal. Y así, el miedo se renueva. Es como regar un campo. Si quieres cosecha, mantén la tierra siempre húmeda. Sonrió. Dentro de él, algo frío y antiguo se estiró satisfecho. Era el demonio de las armas, una presencia que no poseía, sino que consentía. Kael lo llamaba, mi socio silencioso. Capítulo 2, La siembra de las palabras. Los exorcistas, o al menos así los llamó la gente que lograban cambiar sus vidas después de convivir con ellos, pero, ellos se llamaban a sí mismos recordadores, comenzaron su camino. No llevaban símbolos sagrados ni vestiduras especiales. Iban con ropas sencillas, polvorientas, como cualquiera que camina a largas distancias. Su arma era la palabra honesta, afilada no para herir, sino para desatar nudos. Lior y su compañera Selene llegaron a un pueblo llamado Vallequieto. Allí, la vida transcurría lenta como el río que lo atravesaba. Pero la gente tenía los ojos bajos, como si llevaran un peso invisible en los hombros. Se sentaron en la plaza, bajo un viejo árbol de tronco retorcido. No predicaron, empezaron a hablar entre ellos, en voz alta, sobre el sabor del resentimiento. Es como guardar carbones calientes en el pecho, decía Lior, esperando el momento de lanzárselos a otro.
Pero al final, eres tú quien se quema por dentro. La gente, al pasar, reducía el paso. Algunos se detenían. Alguien, una mujer con manos callosas de trabajar la tierra, preguntó: ¿y cómo se sueltan esos carbones? Selene sonrió. Su sonrisa no era de superioridad, sino de reconocimiento. No se sueltan, respondió. Se dejan enfriar con el aire del perdón. Y luego, cuando están fríos, te das cuenta de que nunca fueron más que piedras. Algo invisible comenzó a ocurrir. En el aura de quienes escuchaban, un cambio de sabor emocional. Los parásitos del alma, entidades que se alimentan del miedo, la rabia, la envidia, comenzaron a sentir hambre y terminaban desprendiéndose. El ambiente ya no era dulce y espeso, se volvía claro, ligero, como agua de manantial. Uno a uno, los demonios se despegaban, buscando otro cuerpo donde anidar. Alguien resentido, no importa si está ebrio tirado en la plaza pública o en un yate lujoso. Pero no todo era sanación. En Ciudad Hierro, un lugar donde las calles tenían nombres de balas y los niños aprendían a contar por los ritmos de los disparos, los exorcistas Cedro y Alma llegaron con esperanza. Habían sanado ya 3 pueblos cercanos. Pero aquí había un hombre llamado Marek, jefe de un cartel que controlaba hasta los suspiros. Marek no era un hombre poseído, era un hombre casado con su oscuridad. En su pecho vivía el hijo del arma, un demonio antiquísimo, hijo del mismo que una vez susurró a Caín. La piedra con la que aras la tierra, también puede romper un cráneo. Cuando los exorcistas comenzaron a hablar en el mercado, Marek los observó desde un balcón, con un cigarro entre los dedos y una sonrisa de hielo. Bajó, rodeado de hombres con miradas vacías. «¿Vienen a exorcizarme?», dijo, con voz ronca de whisky y desprecio. «No tengo demonios, señores. Tengo elecciones». Cedro, hombre de pocas palabras, lo miró a los ojos. «Tu elección alimenta algo que te devorará. Solo que no lo verás hasta que solo queden huesos». Marek rió, pero algo en su aura se encogió. Marek no supo por qué, pero lo que siempre lo alientaba esta vez le dijo: «No, no te aproximes, no lo veas a los ojos, no hables con él, vámonos, no estoy seguro en su presencia». Esa noche, huyó hacia Axis Mundi, hacia la torre de Cael. Los exorcistas vieron el rastro de su aura, un hilo negro y frío que olía a pólvora y a versículo corrompido. Lior, al enterarse, sintió por primera vez un frío en la médula. No era miedo a la muerte, era miedo a enfrentar la semilla misma de la violencia, plantada en un corazón que la regaba con orgullo. Capítulo 3. La cosecha de sombras. La caza no comenzó con estruendo de tambores ni declaraciones de guerra. Comenzó con accidentes, o eso parecía. En Pueblo Blanco, donde los muros estaban encalados y las macetas florecían en cada ventana, el exorcista Tobías caminaba al atardecer hacia la posada. Un auto, un sedán antiguo de color gris, se desvió, súbitamente, de su carril. No hubo frenazo, no Hugh gritó, solo el golpe seco de un cuerpo contra el metal, y luego el silbido de los neumáticos al alejarse. La policía llamó a eso falla mecánica. El conductor, un hombre de ojos vidriosos y aliento a alcohol barato, balbuceó que no recordaba nada. Pero los que sabían mirar más allá de la carne vieron el rastro en su aura. Una huella oscura y nauseabunda de hielo oscuro, la firma de un demonio que sabía convertir vehículos en proyectiles. 2 días después, en Ciudad Gris, Selene pasaba junto a una construcción. Un martillo de obra, pesado, de cabeza metálica, cayó desde 6 pisos de altura. La impactó en el hombro con la precisión letal de una bala. Murió antes de tocar el suelo. El capataz juró que había sido un desafortunado descuido. Pero el obrero que soltó la herramienta, un hombre llamado Gregorio, lloraba sin consuelo en la comisaría, repitiendo entre sollozos: «No fue mi mano, no fue mi mano». Y tenía razón. Su voluntad había sido untada, como mantequilla en pan, por una presencia que usaba sus músculos pero no su intención. Uno a uno, los recordadores fueron cayendo. Accidentes de tráfico, incendios fortuitos, derrumbes inesperados. Cada muerte venía envuelta en el papel celofán de la casualidad, pero olía a mentira organizada. Los supervivientes se reunieron en un granero abandonado a las afueras de Axis Mundi. El techo tenía agujeros por los que entraban columnas de luz polvorienta, como si el sol mismo viniera a velarlos. Eran menos.
En sus rostros no había rabia, sino una tristeza antigua, la de quien ve morir un bosque y solo puede tomar nota de cada árbol caído. El ara, la mayor después del anciano, habló con voz que sonaba a raíz partida. No nos matan por lo que decimos, dijo. Nos matan por lo que curamos. Cada persona que deja de alimentar el miedo, es un cliente menos para ellos. Y en este mundo, quitarle un cliente a un mercader de muerte, es un delito mayor que el asesinato. Fue entonces cuando Cedro, el hombre silencioso que veía más de lo que hablaba, compartió lo que había descubierto. El demonio que vive en Marek, y el que vive en Kael, son padre e hijo. Pero no en el sentido humano. Son idea y ejecución. Uno siembra la semilla de esto puede ser un arma. El otro riega esa semilla con dinero, con poder, con la ilusión de control. Todos guardaron silencio. No era un enemigo de carne lo que enfrentaban. Era un círculo cerrado de violencia, una rueda que llevaba girando desde que el primer humano levantó una piedra no para construir, sino para aplastar. Esa noche, Lior soñó con el anciano. Soñó que estaba en el jardín de lumbre de la cueva, y el anciano, ya sin cuerpo, solo voz en la penumbra, le decía: la única forma de romper un ciclo, es negarse a dar la siguiente vuelta. Capítulo 4, la batalla que no fue guerra. Llegaron a Axis Mundi cuando la ciudad estaba vestida de otoño. Las hojas secas crujían bajo sus pies como huesos pequeños, y el aire olía a humo dulzón de chimeneas y a hierro caliente de las fábricas. No vinieron como ejército, vinieron como testigos. Se separaron. Lior fue a los barrios obreros, donde las casas eran idénticas como colmenas pero de un panal gris. Cedro se dirigió a los muelles, donde los barcos descargaban contenedores con sellos que decían, material de defensa. El ara y los pocos que quedaban se mezclaron en plazas, mercados, parques. Su estrategia no era el enfrentamiento, era la conversación. En la puerta de la fábrica principal de Kael Corporation, justo cuando el turno de la mañana salía con rostros cansados y hombros cargados, Lior empezó a hablar con un obrero llamado Héctor. ¿Sabe qué está fabricando?, preguntó Lior, sin acusar, solo curioso. Héctor, hombre de 50 años con manos marcadas por quemaduras de soldadura, se encogió de hombros. Componentes. Para sistemas de seguridad. Lior asintió, como si entendiera. Luego dijo, suave, ¿alguna vez ha pensado que, seguridad para unos, es, miedo para otros? Que ese mismo componente que usted suelda, quizás en un mes esté en un rifle que apunte a un niño en algún lugar que ni siquiera conocemos. Héctor palideció, no con ira, sino con reconocimiento. Y respondió: es mi forma de vida. Pero Lior, solo dijo en voz baja, o tal vez no tan lejos, las próximas semanas en el plantel educativo más próximo por alguno de nuestros hijos. Algo en sus ojos se quebró, como un vidrio fino que finalmente cede a la presión. No respondió, solo se alejó, caminando más rápido de lo normal. Al día siguiente, Héctor no fue a trabajar. Ni al siguiente. Renunció por teléfono, diciendo que había encontrado trabajo en una carpintería de muebles finos. No fue el único. En los días siguientes, otros obreros comenzaron a faltar. Algunos decían estar enfermos. Otros, simplemente, dejaban de venir. La fábrica, que siempre había rugido como una bestia satisfecha, empezó a toser intermitencias. Kael, desde su torre, observaba los informes de producción con una ceja levantada. No estaba preocupado, estaba irritado. Como un jardinero que ve malas hierbas brotar donde antes había control absoluto. Ordenó a su equipo de relaciones públicas, hombres con sonrisas de plástico y chequeras gordas, que fueran a los barrios, que ofrecieran bonos, aumentos, promociones. Pero algo había cambiado. El sabor del dinero ya no era tan dulce. Al pueblo su propuesta le sabía a metal y a culpa. La batalla decisiva no ocurrió en un campo abierto. Ocurrió en la cafetería de la fábrica, a la hora del almuerzo. Lior entró, solo. No gritó, no acusó. Se subió a una mesa y empezó a hablar, en un tono claro y calmado, como quien cuenta una historia a niños. Habló del anciano, del jardín de lumbre, de cómo una decisión ética no es un sacrificio, sino un cambio de dirección, como un río que elige un nuevo cauce. Habló de los accidentes que habían matado a sus compañeros. Y entonces, mirando a las cámaras de seguridad, sabiendo que Kael estaría viendo, dijo: usted,
señor Kael, cree que nos está cazando. Pero en verdad, somos solo sobras de lo que usted ya destruyó. Lo que ve en nosotros, es su propio reflejo cuando se quita la armadura. En la torre, Kael apagó el monitor con un gesto brusco. Su respiración era agitada. Por primera vez en décadas, sintió algo parecido al frío. Pero aún tenía un as bajo la manga. Al anochecer, cuando Lior salía de la cafetería, un coche negro se detuvo junto a él. Bajaron dos hombres con chaquetas de cuero. No llevaban armas visibles. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una luz demasiado fría para ser humana. «El señor Kael quiere hablar con usted», dijo uno, con voz monótona. «Tiene una propuesta». Lior los miró. No tuvo miedo. Sintió pena. «Dígale a su señor», respondió, tranquilo, «que ya he escuchado su propuesta toda mi vida. Es la misma que el demonio de las armas le hace a la humanidad desde que Caín mató a Abel. Toma esto. Con esto serás poderoso. Con esto nunca tendrás miedo. Es una mentira. El único poder real, es el que no necesita armas para sostenerse». Los hombres dudaron. No porque ellos se sintieran débiles. Alguien ese mismo que siempre les susurraba, «saca el arma», esta vez gritaba, «alejarme de él. Si te aproximas más me desprenderá». Algo en las palabras de Lior había entrado por las entrañas de sus mentes demoníacas. Uno de ellos parpadeó, como despertando de un sueño largo. En ese momento, sonaron las sirenas. No eran policía, eran bomberos. Una de las naves de almacenamiento de Kael Corporation ardía en llamas, no por sabotaje, sino por un cortocircuito en un sistema eléctrico viejo y descuidado. La distracción bastó. Lior se fundió entre la gente, desapareciendo como una gota. En el océano, Kael, al enterarse, rompió una copa de cristal tallado contra la pared. El sonido del cristal estrellándose fue agudo, limpio, como un grito de furia impotente. Pero el verdadero golpe aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, su brazo derecho, el hombre que manejaba sus finanzas offshore, el hijo de un pionero de la industria armamentística, desapareció. No hubo secuestro, no hubo nota de rescate. Simplemente, su despacho estaba vacío, el ordenador apagado, y en el centro del escritorio, una hoja de papel con una línea escrita a mano. «Me voy a buscar un oficio que no necesite sangre para crecer. Se lo prometí a mi nieto anoche, adiós amigo». Los activos de Kael se congelaron automáticamente. Los bancos, ante la sospecha de lavado o desaparición forzada, bloquearon las cuentas. Sus socios, como ratas que huyen de un barco que comienza a hacer agua, cancelaron reuniones, no respondieron llamadas. Kael se quedó solo con su dinero congelado, sus fábricas semivacías, y el demonio de las armas retorciéndose dentro de él, hambriento, porque ya no había miedo fresco que cosechar. Solo ausencia, y la ausencia no se puede vender. Capítulo 5. Lo que queda cuando el fuego se apaga. La victoria no llegó con trompetas. Llegó con silencio. Las fábricas de Kael Corporation redujeron su producción a un mínimo fantasma. Algunas se reconvirtieron. Donde antes se hacían miras telescópicas para fusiles, ahora se hacían lentes para microscopios médicos. Donde se fundían blindajes para tanques, ahora se laminaban placas para techos solares. El cambio no fue ordenado por ningún gobierno. Fue orgánico, como la enredadera que trepa por un árbol muerto y, con el tiempo, lo cubre entero. Kael, envejecido de pronto, pasaba los días en su penthouse, mirando la ciudad que ya no temblaba bajo su sombra. El demonio dentro de él se había encogido, se había vuelto débil, como una planta sin agua. Ya no susurraba ideas de poder. Solo emitía un zumbido bajo, lastimero, como el de un insecto atrapado en un tarro. Una tarde, recibió una visita inesperada. Era Lior. No vestía de guerrero ni de santo. Llevaba ropas sencillas, y en las manos traía una pequeña maceta con un brote verde. «Es del jardín del anciano», dijo, colocándola en la mesa de centro. «Crece mejor en la oscuridad». Kael lo miró, no con odio, con curiosidad agotada. «¿Viniste a gloriarte? ¿Estás aquí para humillarme, o estás aquí para verme derrotado?» Lior negó con la cabeza. «Vine a devolverte algo que perdiste hace mucho, la posibilidad de elegir de nuevo. El demonio que llevas dentro se alimenta de tus decisiones, no de tu sangre. Si dejas de darle miedo, se tendrá que desprenderse de ti,
y está tan débil que no podrá poseerme, y aquí solo estamos nosotros dos y esta pequeña planta, entrará en la planta, y me llevaré la planta a un lugar donde el demonio no pueda volver a corromper a nadie. Y tal vez, con el tiempo, para ti se vuelva solo un recuerdo incómodo. Kael no respondió. Miró el brote verde, tan frágil, tan obstinado. Por primera vez en 50 años, lloró. No fueron lágrimas de rabia o autocompasión. Fueron lágrimas pesadas, como piedras que llevaba dentro sin saberlo. Kael sabía que su demonio era todo lo que le quedaba, no pudo expulsarlo, y aceptar que había perdido todo. Lior se fue sin hacer ruido. Su trabajo allí había terminado. Epílogo, el regreso al origen. Los exorcistas no se reunieron nunca más como grupo. No hicieron monumentos a sus caídos. No escribieron libros con sus hazañas. Cedro se fue a una zona montañosa, donde enseñaba a los pastores a reparar cercas y, entre clavos y maderas, les hablaba de los límites que sí importan, no los de la propiedad, sino los del respeto. El Ara volvió a la cueva. No para morir, sino para custodiar el jardín de lumbre. A veces, personas perdidas en el bosque encontraban la entrada por casualidad. Ella les ofrecía té de hierbas y, si preguntaban, les contaba la historia de un anciano que creía que la ética era como regar plantas en la oscuridad. Así la conocí cuando una noche mi nieto de 7 años, me habló de las armas y de cómo destruían el mundo, o al menos él estaba convencido de eso que le contó un exorcista. Esa misma noche lo abandoné todo y viajé a la montaña. Quiero ser un mejor hombre, y aquí paso a paso he mejorado. Lior se quedó en Axis Mundi, pero no en el centro. Vivía en las afueras, en una casa pequeña con un huerto. Trabajaba como carpintero, hacía mesas, sillas, cunas. Objetos que sostenían vida, no la quitaban. A veces, por las noches, miraba al cielo y recordaba las palabras del anciano. El mal no se destruye con fuego. Se desvanece cuando dejamos de creer que necesitamos armas para sentirnos seguros. Cuando entendemos que la verdadera fortaleza no está en lo que puedes tomar, sino en lo que puedes soltar. Y en el aire quieto de la noche, entre el rumor de los árboles y el canto de los grillos, parecía escuchar un eco suave, como de voces que ya no gritaban, sino que susurraban desde algún lugar entre el mito y la memoria. Recordad, solo recordad. Fin. Y así termina esta historia, amigos de la Biela Banquetera. Sin más que agregar, dejen su hermoso like, suscríbanse al canal, compartan y comenten, y no se pierdan el próximo video. Estas plantas inspiraron la forma de detenerme, pero ahora estas mismas plantas serán mi mejor arma.